Los intentos de manipulación del caso Ayotzinapa exhibieron un nuevo capítulo en un larguísimo artículo en el prestigiado The New York Times, con la publicación de un reportaje sobre la desaparición de los jóvenes de la Normal en Iguala en el 2014, el 26 y 27 de septiembre, los desaparecidos de Ayotzinapa. La entrada del artículo del New York Times es espectacular. Asegura literalmente que tiene un vasto tesoro de alrededor de 23,000 mensajes de texto no publicados, testimonios de testigos y archivos de investigación obtenidos por el periódico que apuntan a una respuesta. Casi todos los brazos del gobierno, está hablando del gobierno federal, en esa parte del sur de México habían estado trabajando en secreto para el grupo criminal, para Guerreros Unidos, durante meses, poniendo la maquinaria del Estado en manos del cártel y aplanando cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Si usted lee el artículo, pareciera que Guerreros Unidos eran el cártel de Sinaloa, eran unos tontuelos que andaban por ahí, no un grupo menor de guerreros. O sea, todo el aparato, según el New York Times, como lo decía el GIEI, exactamente igual. Todo el aparato del Estado mexicano trabajó coordinadamente bajo el mando de un grupo menor del narcotráfico en Guerrero. Eso es lo que dice el artículo. Así están trabajadas estas cosas. Entonces, en realidad, no tienen esa información, no tienen los elementos que pueden respaldar semejante afirmación. Pero el periódico no prueba nada de eso, al contrario, no revela nada nuevo, insisten en lo que se ha manejado y lo que ha venido manejando el GIEI y en las declaraciones del subsecretario Encinas en el mismo New York Times en agosto del año pasado. Y no solamente eso, son los mismos 23,000 mensajes que Encinas dice haber conseguido el año pasado y que no validó, o sea, no comprobó si eran ciertos para no poner su contenido en riesgo. Lo que sí sabemos ahora es que según el New York Times son mensajes que entregó la DEA o alguien de la DEA que parece haber dado un paso más en su largo enfrentamiento con el ejército mexicano. Esta es la historia de la filtración de Encinas con el New York Times. El diario estadounidense New York Times publicó este sábado 2 de septiembre un artículo sobre el caso Ayotzinapa. Los autores son Natalie Kitroev y Ronen Bergman. En el artículo señalan que tuvieron acceso a 23,000 mensajes de texto inéditos, testimonios y archivos de investigación, y que toda esta información apunta a una respuesta. Prácticamente todas las ramas de gobierno en esa zona del sur de México llevaban meses trabajando para el grupo delictivo en secreto, lo que puso la maquinaria del Estado en manos del cártel y neutralizó cualquier obstáculo que se interpuso en su camino. El grupo criminal al que refieren es Guerreros Unidos. Lo cierto es que, de acuerdo con otros periodistas que han seguido el caso, el artículo del diario neoyorquino no modifica lo que ya se sabe sobre el secuestro y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República Estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dicen los periodistas del New York Times que tienen una realidad distinta. Sin embargo, muchas de las pruebas que presentan, incluyendo copias de 23,000 mensajes que supuestamente se mandaron entre sí los narcotraficantes que secuestraron a los muchachos, no hacen más que demostrar que ya sabíamos lo que había pasado en aquella trágica noche en la ciudad de Iguala. En su contenido, el diario estadounidense insiste en lo que ha manejado el grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI y en las declaraciones del subsecretario Alejandro Encinas. La publicación indica, como lo ha documentado el periodista Jorge Fernández Menéndez en el libro La Noche de Iguala, que las comunicaciones del cártel fueron interceptadas en 2014 por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, como parte de una investigación de las actividades de tráfico de drogas de Guerreros Unidos en los suburbios de Chicago. Asegura que durante años México trató de acceder a esta información, pero las autoridades estadounidenses entregaron los 23,000 mensajes apenas el año pasado. Además, señala que faltan detalles clave de lo sucedido a los estudiantes. Estos mensajes serían parte de las capturas de pantalla contenidas en el informe del caso Ayotzinapa y que el propio GIEI determinó que en gran parte de ellas existen incoherencias e inconsistencias. Incluso el propio Alejandro Encinas dijo que no compartió esta información para no poner su contenido en riesgo. El reportaje de Kitroev y Bergman
señala que policías y militares estaban coludidos con Guerreros Unidos en el secuestro de los 43 estudiantes. Sin embargo, no hay mensajes ni elementos de prueba citados que muestren la participación de los castrenses en la desaparición y asesinato de los normalistas. Tal parece que el artículo proviene de otra filtración para sostener el caso contra los militares que sigue la actual fiscalía, pero que carece de pruebas verídicas, solo dichos de criminales. En cuanto al paradero de los normalistas, la publicación da por válida la versión del testigo colaborador Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil, en el sentido de que parte de los restos humanos hallados en el basurero de Cocula y en el río San Juan fueron incinerados en un crematorio. No obstante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que los restos presentan afectación térmica diferenciada, lo que comprueba que fueron sometidos a un fuego no controlado. Los intentos por demostrar que las cosas fueron diferentes simple y sencillamente no funcionan. Para empezar, nos dicen que tienen 23,000 mensajes, pero ninguno es de la noche del 26 al 27 de septiembre. Dicen que los cuerpos de algunos de los muchachos fueron incinerados en un crematorio, y lo que nos han dicho los estudios forenses es que estos fueron quemados de una manera tal que no hubo una quema pareja de los cuerpos, lo cual no es creíble en el caso de que hubieran sido incinerados en un crematorio. El reportaje del New York Times asegura que el crimen fue posible por la subordinación del gobierno federal a Guerreros Unidos, pero surge una pregunta. ¿Por qué toda la estructura del Estado estaría interesada en defender a un grupo menor del crimen organizado y desaparecer a 43 jóvenes que no representaban amenaza alguna?